El procedimiento de talento humano R01-PR01, versión 2, fue modificado con el objetivo de establecer cómo realizar el seguimiento a la fiabilidad de los juicios de los examinadores. En ese orden de ideas se ha establecido inicialmente implementar comités de estandarización de criterios. Estos comités van a realizarse una vez al año con presencia de los examinadores del organismo y del gerente técnico. Estos comités son reuniones similares a las que se desarrollaron entre los meses finales del año pasado con el objetivo de estandarizar los criterios de evaluación principalmente en la prueba práctica. Lo que buscamos a través de estos comités es que todos los examinadores evalúen de la misma forma cada uno de los criterios de desempeño en cada una de las competencias que se van a certificar. Estos comités de estandarización de criterios estarán compuestos pues por gerente técnico y examinadores, aunque también podrá invitarse a otros expertos cuando sea pertinente. Siempre que se citen comités, es deber de las personas del organismo, es decir, examinadores y gerente técnico, la de asistir a las reuniones, presentarse oportunamente, mantenerse informados continuamente sobre cambios en la legislación y en la normatividad, dado que son insumos importantes para estos comités y adicionalmente asistir a todos los eventos de capacitación o de formación que el organismo defina para divulgar los resultados de dichos comités. En estos comités el moderador podrá ser el director de gestión como se ha venido desarrollando o el gerente técnico y podrán realizarse normalmente vía web o en las instalaciones de ABC Competencias. Bien, a partir de las actividades desarrolladas en esos comités de estandarización, fueron definidas entonces fichas técnicas de cada uno de los esquemas de certificación y esas fichas técnicas permiten registrar o en ellos se registra cuál es la legislación o la normatividad asociada, las buenas prácticas que se han implementado en la industria y a partir de ahí se han definido cada uno de los criterios específicos sobre cómo se va a evaluar cada criterio de desempeño. Pasemos a ver las listas de chequeo, cómo quedaron modificadas a partir de la implementación de los comités. En este caso estamos viendo la lista de chequeo de inspector de instalaciones a gas de usuarios residenciales y comerciales. Estas listas de chequeo entonces incluyen ahora un espacio en cada uno por cada uno de los criterios de desempeño, un espacio en el cual se describe el texto criterio y en cada uno de ellos se le da unas indicaciones hacia el examinador sobre cómo debe evaluar dicho criterio. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la pregunta número 1 relacionada con prueba de hermeticidad que más que la pregunta número 1 corresponde al criterio de desempeño 3.1 de la norma que finaliza en el código 90. El criterio de desempeño de la norma 90 dice: realiza una prueba de hermeticidad acorde con el procedimiento y la normativa técnica. Es así como nuestro criterio específico aquí será: realiza la prueba según el numeral 6.2.1 de la norma NTC 2505, cuarta actualización, ensayo de hermeticidad. La forma de evaluar si la prueba de hermeticidad que está realizando en este caso el inspector es correcta es a través de evaluar si cumple cada uno de los requisitos de la norma 2505, específicamente el numeral 6.2.1, que hace referencia a los tiempos de la prueba, a los equipos a utilizar y a las diferentes metodologías. Asimismo, hace referencia a los criterios de aceptación o rechazo de la instalación a partir del desarrollo de la prueba. En ese orden de ideas, cada uno de los examinadores deberá evaluar bajo ese concepto. Existen criterios de desempeño criterios específicos para cada uno de los requisitos. Sin embargo, es posible que algunos requisitos o que algunos criterios de la norma no lo tenga, puesto que en sí el criterio de desempeño es muy claro y no lo requiere. Adicionalmente, se ha definido el documento Formato de Observación in situ de examinadores. Este formato será aplicado como una forma de evaluar si los examinadores están aplicando adecuadamente tanto la prueba teórica como la prueba práctica y particularmente en la prueba práctica
si los juicios que están dando son fiables, es decir, si se están basando en esos criterios específicos para declarar la conformidad o no en un proceso de evaluación. En este documento, formato de observación y cita de examinadores, se registrarán los resultados de esa evaluación que se realizará al menos una vez al año por cada examinador. Esta evaluación en sitio será desarrollada sobre cada examinador por parte del gerente técnico o de un par examinador, es decir, de otra persona que esté autorizada en el organismo para realizar los exámenes del mismo esquema. Cuando se desarrollen dichas actividades, el par evaluador o el gerente técnico del organismo tendrá que registrar en cada una de las casillas si cumple o no cumple cada uno de estos criterios, observando o evaluando cómo se desarrolla la aplicación de un examen. La primera parte del formato habla sobre cómo desarrollar la prueba teórica y la segunda parte sobre la prueba práctica. Con relación a la prueba práctica, adicionalmente a realizar el diligenciamiento de este formato, es necesario que el par examinador o el gerente técnico diligencie las casillas que se encuentran en las hojas adicionales, es decir, en la hoja de Excel que se conoce como fiabilidad E01 o 04, fiabilidad E01 o 05 o fiabilidad E01 o 06 respectivamente. Recordemos que el E01, O04, 05 y 06 corresponde a los códigos de los esquemas de certificación, siendo O04 el esquema de certificación de instalador de gas natural comprimido vehicular, O05 para inspector de instalaciones y O06 para reparador de artefactos a gas. Vamos a ver con un ejemplo. Si estamos evaluando cómo se desarrolla el proceso de evaluación de un candidato que desea certificarse como inspector, en este caso el par evaluador o el gerente técnico tendrá que, adicional a esta primera hoja, diligenciar el formato en la casilla que corresponde al E01 o 05. Justamente es el esquema de certificación de inspector de instalaciones a gas, usuarios y residenciales. Se da unas aclaraciones al respecto. Dice el formato que durante el ejercicio de observación in situ la persona que realiza la observación debe diligenciar la respectiva lista de chequeo, evaluando simultáneamente al candidato. La forma como se desarrollará esta actividad es que durante la aplicación de la prueba práctica, tanto el examinador como el gerente técnico o el par evaluarán al mismo tiempo al candidato y los dos diligenciarán la lista de chequeo de desempeño. Una vez que se hayan diligenciado las dos listas de chequeo de desempeño, será obligación del par evaluador o del gerente técnico de diligenciar este formato. Si vemos en este formato se encuentran cada uno de los criterios. Por ejemplo, la pregunta número o el criterio 1.2 de la norma 90, 1.4 de la 90, 1.5 de la 90 y 1.6 de la 90, que corresponde a revisión del diseño y de los materiales. En las columnas E y F, que estamos en este momento resaltando, se van a diligenciar los resultados que el examinador de la prueba marcó en su lista de chequeo. Así por cada uno se va a colocar con una X si cumple o no cumple según lo marcó el examinador al momento de ejecutar la prueba práctica. Por otro lado, en las columnas G y H que estamos resaltando en estos momentos se van a colocar los resultados de la evaluación aplicada por parte del par examinador al mismo candidato simultáneamente. Se esperaría que si el juicio del examinador y del gerente técnico o el par es igual, los resultados de evaluar a un candidato simultáneamente sean iguales. Sin embargo, si existe alguna diferencia en alguno de los criterios, habrá que marcar con una X las columnas J o K respectivamente. J si existe diferencia, K si no existe una diferencia de conceptos. Así lo vamos a hacer con cada uno de los criterios de desempeño correspondientes a las normas. Vamos a verificar, por ejemplo, que esta lista de chequeo finaliza en el criterio número 23 y de la misma manera ya la lista de chequeo en monóxido de carbono, cuando vemos la prueba de monóxido de carbono, vamos a ver,
finaliza justamente en el número 23. De esa manera aseguramos que todos los resultados de esta lista de chequeo deben pasarse a el formato de observación in situ de examinadores. Una vez que haya sido diligenciado y que se ha diligenciado cada una de estas casillas de criterios de evaluación de los candidatos del examinador, por ejemplo, si el examinador se presentó a tiempo a la prueba, si el examinador confirmó que el lugar era el apropiado para realizar los exámenes, hablando de la prueba práctica, si el examinador confirmó que poseía todo el equipamiento para realizar la prueba, si el examinador confirmó la identidad del candidato antes de realizar la prueba, en fin, una vez que se hayan diligenciado todas estas casillas correspondientes a la hoja de formato y a la respectiva de fiabilidad, pasamos a hacer una calificación. En esta calificación es necesario colocar en el formato el número de ítems calificados como cumple sobre el total de ítems evaluados para sacar a partir de ahí un porcentaje de cumplimiento y ponerlo más adelante en fase 5. Adicionalmente, será necesario determinar unas conclusiones. Relativas al examen, entonces el par evaluador o el gerente técnico tendrá que calificar estos criterios. Si el examinador comprendió y explica claramente el esquema de certificación, de forma tal que estamos demostrando que la persona tiene conocimiento sobre el esquema de certificación y lo puede explicar claramente. Si demuestra dominio en la aplicación del examen, si demuestra dominio en el uso de los documentos y formatos, si se expresa fluidamente, utiliza los conceptos y definiciones correctamente, si se evidencian hallazgos que requieren la implementación de acciones correctivas o se evidencia la necesidad de formación para el examinador para poder fortalecer algunos puntos. Entre paréntesis, sobre este criterio 6 dice escribir temas abajo porque justamente al finalizar el formato está una casilla de notas donde podemos escribir cuáles son los temas en los que nosotros como evaluadores, como par evaluador, recomendamos que los examinadores se capaciten. Y hay dos conceptos adicionales sobre la fiabilidad de los juicios. El primero es que si se evidenciaron diferencias entre los juicios del examinador y los criterios estandarizados, los que aparecen en la norma. Cabe resaltar que si hay alguna diferencia entre la evaluación que realizó el examinador y la evaluación que realizó el par evaluador sobre el mismo candidato simultáneamente, una vez finalizada la actividad deberán hacer la consulta de las normas o los reglamentos para ver cuál de las dos personas tuvo diferencias, cuál de las dos personas es la que no hizo o la que no siguió los criterios estandarizados. En este caso, si se evidencia que fue el examinador que en su momento estaba siendo evaluado, entonces, en caso de existir esas diferencias, pues habrá que determinar que requiera formación o capacitación y escribir los temas. El par evaluador o el gerente técnico pues tendrá que finalmente firmar el formato, solicitar la firma del examinador y a partir de ahí queda diligenciado este formato. Posteriormente a esta actividad, entonces tendremos que continuar con la revisión del procedimiento para saber cuál es el paso a seguir. Entonces decíamos que se obtiene una calificación con base 5. ¿Por qué razón? Porque si al finalizar la actividad el examinador obtuvo una calificación entre 0 y 3, es decir, que no superó la prueba, o adicionalmente hay presencia de alguna diferencia entre sus juicios con relación a los criterios que ya hemos estandarizado, va a haber una suspensión temporal de su autorización, es decir, que no podrá temporalmente seguir ejerciendo como examinador hasta tanto se capacite, hasta tanto obtenga nueva formación, nuevo entrenamiento y a través de una misma actividad como estas de evaluación en sitio demuestre que ya tiene la competencia y que la ha mejorado. Si por otro lado obtuvo una calificación entre 3.1 y 4, se le programará al examinador una formación de refuerzo en los ítems donde la nota pues no correspondió a realizarse en un periodo máximo de 6 meses. Y por otro lado, si ya la calificación dio entre 4, 1 y 5, pues no requiere planes
o actividades de entrenamiento o formación adicionales, sino simplemente las que están dispuestas en el presente procedimiento como parte del entrenamiento normal. Esas son las actividades que vamos a utilizar en el organismo para poder llevar a cabo la evaluación de la fiabilidad de los juicios del personal. Muchas gracias.